hemos estado orando esto y estamos confiando no en el predicador, sino en tu palabra, no en nosotros, sino en el poder que tienes tú para transformar nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas puedan glorificarte a ti, aún en medio de las dificultades, de las pruebas, de las necesidades, podamos, Señor, entender y saber cómo podemos reaccionar y qué es lo que tú esperas de nosotros cuando estamos cruzando por diversas pruebas, Dios. Te damos honor, gloria y alabanza, mi Dios. Y yo te ruego nuevamente esta mañana que tengas misericordia de mí y que tengas misericordia de cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. De repente para mí, como encontrar buenas noticias ha sido a través de la plataforma de X, Twitter y X, ¿no? Y de repente ahí puedes ver, tienes que saber filtrar, ¿no? Y saber consultar adecuadamente, pero ahí encuentras noticias no censuradas, ¿no? No noticias manipuladas, sino que pueden venir de las personas que están en primera fila en el conflicto de lo que está ocurriendo. Y esta semana, algo que no ha sonado casi en los medios, esta semana, en tan solo un par de días, fueron masacrados más de 1,000 personas en poblaciones cristianas en Siria. Siria es el norte de Israel y es vecino del Líbano. Desde que salió el régimen de Assad de Siria, es un festín de árabes matando árabes y tratando de dominar la región. No, inclusive Israel está avanzando sobre el territorio, pero lo que han atacado, que han quedado desprotegidos, no estoy a favor de ningún político, pero el régimen anterior de Assad protegía a las comunidades que son minoritarias cristianas en Siria, tanto en el norte de Siria como en el sur de Siria, que ahora están siendo de alguna manera protegidos por Israel, pero están siendo masacradas las poblaciones cristianas. O sea, de repente todo el mundo se fue sobre Israel porque en unos pocos días había la guerra en defensa de lo que les pasó en el 7 de octubre de 2023, pues se levantó una guerra. Ellos no iniciaron la guerra, sino que respondieron como cualquier país cuando es atentado. Y bueno, pues los medios se alteraron por 10 muertos. Cada vida, si se muriera uno es suficiente. Pero de estas poblaciones cristianas en Siria nadie se acuerda. No hay noticias casi. Pocos las mencionan, ¿no? Y es impresionante. Los videos son de horror. Los videos son de horror. Cómo los están matando, no por decenas, por miles, sacándolos de su casa, los golpean, los maltratan y finalmente los matan, ¿no? Pero en los últimos años prácticamente están desapareciendo cristianos de poblaciones enteras, como por ejemplo en Afganistán. La población que antes tendría más de un 25% de cristianos, hoy no son más que el 2% y los siguen matando. En Nigeria, poco se sabe de eso, pero en Nigeria mueren todo el tiempo. Y no estamos hablando ya ahí de centenas, sino de miles muriendo en Nigeria. Estamos hablando de persecución extrema. Y me gustaría que pongas esta imagen que les compartí por ahí para algunos que la puedan ver. Según el portal de Puertas Abiertas, es un portal muy confiable donde puedes encontrar información veraz y confiable. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. Cuando hablamos de persecución en este punto, estamos hablando de persecución extrema que les puede llegar a costar la vida. Lo interesante es 1 de cada 5 en África. ¿Ves cómo está África, no? Cómo se está comportando. Bueno, ahí está por un semáforo de colores y puedes ver entre más rojo es más compleja la persecución. Entonces puedes ver en color rojo, en el color más oscuro, puedes ver ahí África y puedes ver ahí el Medio Oriente, los países árabes, ¿no? En esos países es donde 1 de cada 5. En los países asiáticos que ves ahí son 2 de cada 5, ¿no? Por eso mencioné un poco lo que está pasando
en esas ciudades. Pero en América Latina, ahí está nuestra América Latina, donde México ocupa cerca de un lugar 30, 1 de cada 16 en América Latina. Y allí vemos en América Latina a México, a Nicaragua, a Cuba, a Colombia. ¿Y cuántos han visto recientemente noticias de persecución de cristianos en México? Porque el mundo calla, porque el mundo no habla acerca de eso, ¿no? Y estoy hablando, sí, de persecución extrema. Más de 380 millones de cristianos, dice esa frase abajo, sufren por su fe altos niveles de persecución y de discriminación, ¿no? Y hemos estado viendo cómo los partidos de Occidente, estamos hablando de nuestras tierras, de Europa y de América, se están alineando con la ideología de la yihad islámica, defienden más estas masacres que a los pueblos cristianos. Hay un creciente odio de este lado en Occidente por nuestros valores que nos han sostenido por siglos, por milenios. Y por supuesto estoy hablando del cristianismo. Y es esto que mientras más se acerque la venida de Cristo, el mundo será más caótico y más rabioso en contra de los cristianos. Incluye sin duda alguna mayor hostilidad hacia los cristianos, ¿no? Así que no nos sorprenda si somos pasados por pruebas, si las pruebas aumentan, ¿no? Y dije, ok, comenzaste muy dramático hoy. Yo venía a que nos dieras 10 pasos de cómo parar de sufrir. Ups, no es el lugar correcto. No. Vamos a 1 Pedro 3:13. Este es el tema, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cómo vivir en tiempos difíciles? Voy a leer de corrido unos versos, así es que te ruego que pongas atención para que después podamos extraer algunas ideas, analizarlo y que Dios traiga aplicaciones prácticas para nosotros. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Si tienes una Reina Valera dice bienaventurados, ¿no? Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Si tienes una Nueva Biblia de las Américas, verás que esto se encuentra en letras mayúsculas porque hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Y dice el verso 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pedro está aquí citando, por eso mencioné esas letras mayúsculas, está citando aquí a Isaías. Está haciendo una referencia al tiempo caótico en el que estaban viviendo en el tiempo del rey Acaz. Era un tiempo muy, muy difícil y el pueblo hebreo estaba siendo perseguido. De igual manera, en la época en la que Pedro está escribiendo esto, los cristianos, ya lo hemos hablado mucho, los cristianos de la diáspora, los cristianos que estaban huyendo y cruzando el imperio romano, estaban siendo altamente perseguidos, ¿no? Y entonces Isaías, bueno, explica un poco lo de Acaz. Lo que sucede con Acaz, hubo un imperio previo al exilio hebreo y hubo un imperio previo a cuando se fueron esclavos de los babilonios, y ese imperio era el imperio asirio. Y entonces asirio, no sirio, sino asirio. Y entonces aquí el rey Acaz, por temor al hombre, por temor a ellos, empezó a pactar con ellos olvidándose de Dios. Le preocupó y le interesó más, o sea, tuvo más miedo
Así, nada más para poner en contexto, tuvo más miedo al hombre que a Dios. Y entonces por eso Pedro está citándolo. Ellos entendían esto y sabían a qué se refería. Y dice, lo cito textual, es Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro Señor y sea él vuestro miedo, ¿no? Y Jesús en alguna ocasión dijo, no teman al que les puede matar el cuerpo, teman al que les puede quitar la eternidad, al que puede matarles en la eternidad, ¿no? Estoy parafraseándolo. ¿Y quién es el dueño de la vida y de la muerte y de la eternidad? Dios. Entonces Jesús decía eso, no teman al hombre, ¿qué es lo que les puede quitar? No les puede robar su fe, no les puede robar su seguridad eterna, no les puede robar su confianza que tienen en Dios. Y esto estaba pasando con Acaz, que temió más al hombre que a Dios, ¿no? Acaz presionado por el hombre y por las circunstancias. Y aquí hacemos una primera reflexión. Como creyentes, cada uno de nosotros también enfrentamos crisis y nos vemos tentados a ceder a nuestros temores y a tomar decisiones muchas veces equivocadas. Pero con el lenguaje que está usando aquí Pedro, pero si santificamos al Señor en nuestros corazones, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? Si santificamos al Señor en nuestros corazones, si le damos prioridad a Dios en nuestra toma de decisiones, nunca tenemos que temer al hombre. No debemos de temer a las circunstancias, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios real. ¿Lo crees? Y bueno, la gente se puede oponer a nosotros si hacemos el bien, pero en medio de cada situación debemos de decidir a quién vamos a agradar, a quién vamos a agradar, a quién vamos a agradar, ¿no? En lugar de sentir temor por la afrenta del enemigo, podemos experimentar en medio de las pruebas bendición. Si Jesucristo es Señor de nuestros corazones, no tenemos por qué temer. Una de sus grandes promesas, sabiendo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una de sus grandes promesas, sabiendo que íbamos a vivir aflicción de este lado de la eternidad, dijo Jesús, escucha esto, iglesia, pero he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa me conforta, me fortalece y me sostiene todo el tiempo, porque yo sé que mi Señor está conmigo. Y si está conmigo, ¿qué dice? ¿Quién contra mí? Y si está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él es el Señor en mi corazón. Entonces, ¿qué dichosos son? ¿Qué significa eso? Bienaventurados son. No. Experimentamos los cristianos un gozo que dice la Reina Valera es inefable. O sea que es inexplicable. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo no puede darme esa paz, sino solo la paz de Jesucristo. El gozo y la paz que da Jesucristo son inexplicables. Solamente las entiende quien las ha experimentado, ¿no? Y se dice fácil, ¿no? Pero cuando experimentas la paz de Dios justo cuando está el enemigo frente a ti. ¿Cómo experimentas el gozo del Señor justo cuando estás atravesando por prueba y tribulación? Cuando las cosas no salen bien. Y lo que menos queremos es cruzar por esos ríos, ¿verdad? De dificultad. Lo que menos queremos es ir al horno de fuego al que fue Sadrach, Mesach y Abednego. Pero es allí justamente donde experimentamos la presencia de Jesús. En medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Es ahí donde podemos conocer
al glorioso Señor Jesús. En estos primeros versos que leí, nos explica Pedro cómo defender nuestra fe. Cómo defender nuestra fe. Y yo miro así de manera, en síntesis, 5 actitudes importantísimas. No tengan miedo, valentía. Número 1, ser valientes ante la oposición, ¿no? Alguien que diga amén. Santidad, ¿no? Estos versos hablan de vivir de una manera que agrade a Dios, ¿no? Padecer haciendo el bien, ¿no? Bueno, el verso 14 nos dijo no tengan miedo, pero el verso 15 dice sino santifiquen a Cristo, ¿no? Eso está hablando ahí de santidad. ¿Qué es santidad? Es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, hacer lo que le agrade. También estos versos me hablan, número 3, de estar preparado para presentar defensa. Y me encanta esto. Vamos a abundar un poquito más en esto, pero me encanta esto porque no es como que estás sin plan. No es como que te agarran las situaciones desprevenido y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Mira, no me lo esperaba y ya pasó. Y persecución en el trabajo y a veces persecución en la familia, hostilidad en un lado, hostilidad en otro lado. No, sino que estás listo, porque eso va a venir. Más adelante voy a abundar en esto, pero es una promesa que todos los cristianos van a ser perseguidos. Y si no estás siendo perseguido, es porque en una de esas eres luz que está debajo de la mesa y no está alumbrando. ¿No? Pero también dice allí, estoy hablando de 5 actitudes muy rápidamente, ¿no? Que debo de tener una actitud, dice que con mansedumbre, ¿no? Dice en la Nueva Biblia de las Américas, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, me habla de tener una actitud humilde, ¿no? Y número 5, estos primeros versos me hablan de mantener una buena conciencia. Anótalo, subráyalo, guárdalo. Es el título de mi prédica hoy. Mantener una buena conciencia, ¿no? Entonces, cada cristiano, ¿cuántos hay aquí? Debemos estar preparados para presentar el evangelio con poder, con precisión y con amor a cada persona que nos cuestione acerca de nuestra fe. Cada cristiano deberíamos, fíjense la palabra, poder presentar, saber presentar el evangelio con poder, con precisión y con amor. Pero si tú no sabes explicar el evangelio, las buenas noticias de tu salvación, la esperanza que hay en ti, pues debes de comenzar por entender el evangelio. El evangelio no trata acerca de ser buenas personas, de ir a la iglesia los domingos, de ser fiel a mi esposa, de pagar ofrendas y diezmos, de tener un sistema religioso. De eso no trata el evangelio. Entonces, cada cristiano debería de poder presentar el evangelio con poder, es decir, con autoridad dada por Dios, con precisión porque lo entiende y con amor porque la idea es ganar a alguien más para Cristo. No. Es enfático, es claro, dice que ese testimonio se debe de presentar con mansedumbre, con respeto, dice aquí en mi traducción. Y es lo contrario de arrogancia y es lo contrario de un sabelotodo que tiene todas las respuestas a las incógnitas de la vida, ¿no? Es mejor decir a veces no sé o no entiendo, pero lo que entiendo te explico y lo que entiendo lo comparto contigo. Porque de aquí, de este verso justamente, surge
el tema de la apologética. La apologética es una materia de la teología que habla de la apologética, de cómo defender nuestra fe. Y este tema viene de cuestiones jurídicas, de cómo presentar defensa ante un juez para defender una causa o alguna persona. Y de aquí tomamos esa idea de apologética, pero muchas veces vemos que la apologética tiene el propósito de ganar una discusión y no ganar un alma para Cristo, ¿no? El propósito obviamente no es ganar una discusión, sino ganar para Cristo a las almas perdidas. Esa debe ser la idea en nuestras mentes. No se trata de ganar debates, se trata de ganar personas para Cristo. Ahora, ¿qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones? Significa que en mi corazón no debe haber como departamentos, como un edificio con departamentos, y que le decimos al Señor: Señor, el piso 1, 2 y 3 es tuyo, pero el 4, 5 y 6 es mío, y bueno, el 7 también es tuyo. Santificar a Dios en sus corazones es sin reservas. Es sin reservas, ¿no? Glorificarle a Él con todo nuestro ser, agradarle a Él y glorificarle solo a Él. Obviamente, en el contexto que está hablando Pedro es: agrádenle a Él más que a los hombres. Que Él sea el número 1 en sus corazones y no los hombres, ¿no? Porque si los hombres están antes que Dios, le vamos a hacer más caso a los hombres, le vamos a hacer más caso a la presión para mentir, para ser chafa, para delinquir, para pecar, que temor a Dios. Se espera que aquellos que conocen a Jesús empiece a avivarse más y más el temor a Dios. Porque a través de las Escrituras, ayer recordábamos con los jóvenes, podemos descubrir que es un Dios santo, 3 veces santo, y un Dios justo y que va a juzgar, ¿no? Y entonces dices: ok, ¿y qué quieres oír de Él alguna vez? Buen siervo fiel, en lo bueno así, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿O quieres oír alguna vez: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Si esos versos no te inspiran y no te animan a santificar a Dios en tu corazón, quizá tengas que comenzar por rendir tu vida a Él. Y en el verso 16 me habla de que nuestro testimonio, dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que los calumnian, no hablan mal de ustedes, sean avergonzados de que están hablando mal de ustedes cuando ustedes se portan bien, cuando tienen un buen testimonio. Ahora, podemos tener nuestro proceso apologético, ¿no? Y cómo presentar el evangelio. Algunos han hecho el camino de Romanos, que es maravilloso, ¿no? Investiga qué es el camino de Romanos, que es usar versículos de la carta a los Romanos, usar alrededor de 5 o 6 versículos de Romanos para poder presentar el evangelio con precisión a otros. Pero ya tienes tu camino de Romanos con tus 5 versos que vas a compartir, ¿no? Porque se espera que llevas a Cristo a todas partes, ¿no? Lo llevas a tu familia, lo llevas a Cristo a tu trabajo, si eres estudiante a tu escuela, ¿no? En todas tus relaciones, en todas las oportunidades, lo llevas al supermercado, lo llevas al gimnasio o a donde sea, o al parque, o en tus vacaciones, o donde sea que estés. Se espera que como cristiano llevas a Cristo contigo, ¿o no? Están muy serios. Se espera que sí, ¿no? Entonces, bueno, sí llevamos ahí nuestro camino de Romanos, pero qué importante es que cuando presentemos defensa con mansedumbre para expresar la esperanza que hay en nosotros, lo hagamos acompañado de nuestro testimonio, de nuestra buena conciencia, de que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que no hemos vituperado y no hemos manchado el nombre de Cristo.
Mira, me defraudó con ese servicio que me ofrecía, me engañó, terminó haciéndolo mal, no me pagó, no me hizo bien el trabajo, lo dejó a medias y lo dejó mal hecho. Y hasta es pastor. Qué vergüenza, ¿no? Se hablan de mí. Ahora que su mente no huele muy lejos. Entonces sí, ¿no? Y en cualquier rama de la vida, ¿no? Si estás comprometiendo tu testimonio, manchas el evangelio, manchas el nombre de Cristo. Y es sabido de todos. Lamentablemente, la gente no juzga el cristianismo por Cristo, sino por los cristianos. Porque los cristianos somos embajadores. ¿Cuántos lo saben? Embajadores, representamos a Cristo donde sea que vayamos. Al menos de que no están enterados de que somos cristianos, porque somos luz escondida debajo de la mesa. Presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en ustedes. La pregunta aquí implícita es si está esa esperanza en ti. Y déjenme nada más, por favor, animarles en esto, que seguramente muchos se van a identificar. Los últimos 40 años de mi vida, Cristo ha sido mi esperanza. Y he visto de todo, días malos y días buenos, momentos de gozo, de éxito, de prosperidad, y momentos de tristeza, de dolor y de necesidad, de todo. Y en todo tiempo Él me ha sostenido. Y no lo estoy diciendo así como para presentarme aquí, sino para animarte a la fe. Yo no tengo idea cómo viven las personas sin la esperanza que hay en Cristo. No tengo idea, porque lo único que sucede cuando no está Cristo, empiezas a cerrar tu corazón, a endurecerte y a tirarte en una espiral descendiente. Probado y recomprobado, lo podríamos probar con método científico. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Suena muy simplista, pero es así. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿Y qué si nada más tengo una bicicleta para transportarme, pero tengo a Cristo? Tienes todo. ¿Y qué si tengo un castillo alemán lleno con muebles finos y con jardines preciosos, pero no tengo a Cristo? Aún allí hay vacío y hay soledad, en ese lugar lleno de habitaciones donde nada lo llena. Yo no sé cómo viven las personas sin esa esperanza, porque en esos momentos y en ese diario vivir, y ahora que ha crecido tanto la ansiedad y la depresión, después de pandemia se exponenció, y a través de las redes sociales y del internet hay una enfermedad generalizada en la mente y en los corazones. Hay una epidemia silenciosa en medio de nuestra sociedad. Y la gente está en depresión y está sin esperanza. Y la gente está llena de ansiedad. Y yo sé a qué lugar ir y echar mi ansiedad. Cuando estoy cargando con mis problemas, sé a qué manos ir y ponerlas. Poner esos problemas. Cuando no van bien las cosas, yo sé en dónde experimentar gozo, gozo inexplicable. Cuando mi cabeza está revuelta, yo sé quién puede tener paz, quién puede traer paz y serenidad a mi corazón. Y muchos de ustedes lo saben, ¿no? Que díganme a alguien que lo sepa, para que anime a los que no lo saben. No, para que anime a los que no, porque así es. No. Entonces mi testimonio debe ir acompañado de mis palabras. Es bien importante en nuestra conducta. Mantener una buena conciencia es indispensable. Ahora, ¿cómo fortalecemos nuestra conciencia? Simple, práctico. Nuestra conciencia se fortalece por medio de la palabra de Dios. Somos fortalecidos, escucha esto, iglesia, en nuestro hombre interior por medio del alimento de Dios. No solo de pan vivirá el hombre,
No solo de alimento físico vivirá el hombre, no solamente va a ser fuerte y bien nutrido con el alimento físico, sino también con el alimento espiritual, que solo tiene una fuente original, autorizada por el Dios que nos creó y nos dejó el manual de vida que se llama la palabra de Dios. Entonces, solamente la palabra de Dios es la que fortalece nuestras conciencias. No, es la palabra de Dios. Una conciencia débil es aquella que obviamente está separada de Dios. Es obviamente aquella que toma decisiones sin temer a Dios. Toma decisiones sin importarle a Dios. Su conciencia está muerta o cauterizada. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1, no sé si lo van a poner ahí en pantalla. De repente pensé que ahí en proyección estaba el hombre invisible, pero ya vi que no, ya salió. Ok, dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, está hablando también de nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, alimentándose en las redes sociales, nutriéndose de todo contenido no bíblico. No, en los últimos tiempos eso va a ser tremendamente gente que engañe, pero en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿cómo tienen la conciencia? O sea, son insensibles a lo santo, a lo bueno, a lo correcto. La conciencia es ese juez interno que nos corrige, que nos advierte, que nos da testimonio. Esa es la conciencia. Dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, fíjate eso, los no creyentes, los que no conocen la palabra de Dios, hacen lo correcto, lo que está bien, es porque tienen conciencia, aunque no tengan ley. Son ley para sí mismos, dice Romanos 2:14. ¿Lo puedes ver allí? Hay una conciencia, nacemos con conciencia. Pero el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No, Dios ha puesto una ley en nuestros corazones. No es un constructo social. Es la ley de Dios dentro de todo ser humano. ¿No? Cuando ignoramos nuestra conciencia nos degradamos. ¿Hasta qué punto? Hasta practicar las cosas más inimaginables y más horripilantes. No, Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Dice Isaías capítulo 5, cuando la conciencia está cauterizada, dice Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo malo, fíjate, el hay es el contrario al bienaventurado, el hay es lo opuesto al dichoso, ¿no? Y entonces hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El siguiente verso dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿no? Entonces, conciencia cauterizada y así haciendo las cosas más horripilantes y ya su conciencia no les acusa, ya no tienen temor, ya hacen lo que sea. Así es que sí, cuando ignoramos nuestra conciencia podemos esperar los peores resultados, las peores acciones. ¿Sabes? Un verso que es muy claro, Gálatas, ayer lo leíamos con los jóvenes, Gálatas capítulo 6, no sé si lo leímos o nada más lo recordamos, Gálatas 6:7, aquí hay un principio que puedes ignorar, pero Él no te va a ignorar a ti. ¿Ok? Aquí hay un principio que puedes ignorar, pero ese principio no te va a ignorar a ti. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un principio de la física es la gravedad, ¿no?
Tú puedes ignorar ese principio y tirarte desde acá arriba de 8 metros, 8,5 metros en la parte más alta, y tirarte y decir, a mí no me va a pasar nada. Ignoras ese principio y después que dices, ups, o sea que la ley de la gravedad, ¿cuánto es? 9.8, eso, ¿no? 9.8 sí funciona, si hay una atracción ahí que me embarré en el piso, ¿no? Y dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha, ¿no? Y bueno, la ley de la física es similar, dice que a toda acción existe una reacción. Si estás tomando, escucha esto, decisiones santas, cada vez tu conciencia va a ser más fuerte, más nítida, vas a poder oír su voz, vas a poderte deleitar en su presencia, vas a poderte gozar de Cristo, vas a poder testificar con autoridad delante de los hombres. Pero si tus decisiones que tomas día con día, apagas la conciencia y haces lo que se te pega la gana, cuidado. Porque muchos apostataron de la fe. Muchos abandonaron la fe porque ignoraron su conciencia. La conciencia es algo que no quieres ignorar. No quieres ignorar. No. Salmo 118, verso 6, no lo busquen. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una buena conciencia también da paz. La tranquilidad viene de un corazón no dividido. La paz, en este sentido en el que estamos hablando hoy, la tranquilidad viene de un corazón íntegro. De un corazón íntegro. Y cuando andas en integridad, te andas riendo solo. El gozo del Señor. Y cuando no, tenemos una perrita y un perrito en casa y siempre andan detrás de nosotros, especialmente mi esposa Lore. La siguen a todos lados, a donde ella vaya. Cuando ella no está en casa, ya me hacen caso a mí y me persiguen a mí. Pero si hicieran una travesura, se esconden en donde puedan y no asoman. Y es más, si no tienen dónde esconderse, ponen su rostro contra la pared y te da risa. Y llegas y están viendo hacia la pared y dices, tengo que encontrar qué hicieron. Pero cuando estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, cuando estás andando en santidad, cuando no has comprometido tu testimonio, cuando no es más importante tus deleites y el temor del hombre, sino glorificar a Dios, no hay de qué temer. Entonces estamos, ¿no? Que los creyentes son luz del mundo. Los creyentes son los únicos en los que ha sido depositada esa verdad para que puedan ir y alumbrar en todo lugar oscuro. ¿No? ¿Qué tanto está alumbrando tu lámpara? ¿Qué tan potente es? ¿No? Ahí Alex Tavares tiene una lamparita de LEDs que le regalé y me encantaba esa lámpara porque es una lámpara portátil, pero alumbra. ¿Dónde está Alex Tavares? ¿No está? Alumbra increíble, ¿no? Ok, está allá arriba. Ok, alumbra increíble esa lámpara, ¿no? Y luego he tratado de sustituirla comprando otras lamparitas de mano de LED y todas tibias las lucecitas, o la batería no dura, ¿no? Y se termina bien rápido. ¿Qué tanto está alumbrando tu luz delante de los hombres? ¿Qué tanto está alumbrando? Esta carta es para cristianos, pero también para traer esperanza a los no cristianos,
¿no? Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué deben de hacer? Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Entonces, todos los que quieran vivir de acuerdo a Dios, viviendo su vida para Cristo, ¿dice algunos o dice todos? Todos. Wow. Qué interesante. Entonces, no, yo ahorita, gracias a Dios, no estoy padeciendo persecución. Pues probablemente estás escondido debajo de una mesa. No, hay que hacer brillar esa luz que Cristo ha puesto en nosotros sin filtros. O sea, manteniendo una buena conciencia. Y bueno, déjenme insistir un poco, porque es mi tema esta mañana. Si no quieres que se degrade tu conciencia, préstale atención. Déjenme insistir, nútrela con la palabra de Dios. Los cristianos debemos de lidiar sin tregua todos los días de nuestra vida contra el pecado. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Lo confesamos y nos arrepentimos. Y recibimos gracia y recibimos perdón. Y no nos cansamos y seguimos e insistimos e insistimos. Y avanzamos y deseamos crecer en santidad. Me gustó como un pastor que conocí en meses pasados, luego lo dije alguna vez, que nuestra fe también tiene cierta gravedad, ¿no? Y entonces o vas para arriba o vas para abajo. Y no es que se detiene y dices, bueno, ahorita no he crecido, pero estoy bien así. Tú crees que no has crecido, pero estás siendo atraído por el mundo. Estás siendo atraído por el mundo. Debemos de lidiar sin tregua contra el pecado. Dice aquí Pedro que ningún creyente debe de sufrir por hacer el mal. Básicamente es lo que está diciendo. Porque hay sufrimiento, ¿no? Haciendo el bien y haciendo el mal. Pero los creyentes no debemos de sufrir haciendo el mal. Como tampoco debemos de sorprendernos de sufrir por hacer el bien. No. Una buena conciencia es aquella que tiene una determinación firme y constante en hacer lo que a Dios le agrada. Una conciencia fuerte es aquella que tiene una determinación firme y constante en hacer lo que a Dios le agrada. Verso 18. Viene, fíjate, ahora el ejemplo que podemos tener, el más grande ejemplo ante esto. Dice, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos. Wow. O sea, Él padeció haciendo el bien para llevarnos a Dios. Había un propósito. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Venció a la muerte. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahorita hablo un poco de eso. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, ¿no? Está haciendo una referencia a la paciencia de Dios previo al juicio en los tiempos de Noé. Mientras él construía el arca, Dios estaba teniendo paciencia para que se arrepintieran, tal cual hoy. Lo menciona Mateo 24, que va a ser como en los días de Noé, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. ¿Cuántos saben que el camino a la salvación es estrecho y la puerta es angosta? Y el camino a la perdición es ancho y la puerta es amplia. ¿No? Pero sigo. Y correspondiendo a esto, hace una implicación ahí extraña. El bautismo
ahora los salva a ustedes. Ok, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Explica el bautismo no salva, pero sí tiene implicaciones serias en nuestra fe cristiana. Dice el 22, quien está a la diestra de Dios. ¿Se fijan ahora dónde está Dios? El humillado, el menospreciado, el rechazado, el perseguido, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos, ángeles, autoridades y potestades. Aquí Pedro está diciendo, y ahora Jesús está reinando con todo poder y con toda autoridad. Wow. Entonces, ¿qué hace Pedro aquí? Está poniendo el máximo ejemplo que podríamos tener. El ejemplo más supremo. A Cristo nuestro Señor, que padeció haciendo el bien y no el mal. Cristo debe ser nuestra mayor inspiración, ¿no lo crees? Y si Él fue rechazado, los verdaderos cristianos, ¿qué pueden esperar? ¿Ser aceptados? Si le hicieron eso al Maestro, si le hicieron eso a Jesús, ¿qué podríamos esperar nosotros? No. ¿Es seguro? Ahora habla acerca de que fue y predicó a los espíritus encadenados, ¿no? Es muy polémico ese tema, de que predicó acerca de las almas cautivas. Me llevó bastante tiempo estar indagando, estudiando, investigando, y llegó a una conclusión muy simple, mirando el texto, mirando lo que tenemos delante de nosotros. No sabemos quiénes eran esos almas cautivas. Algunos creen que eran demonios, algunos que eran personas de la época de Noé, justo que no se arrepintieron, que se rebelaron en contra de Dios. Pero algo segundo es que tampoco conocemos el mensaje. No sabemos, él predicó si era un mensaje de salvación, que lo dudo por completo, porque ya eran almas que obviamente fueron rebeldes al mensaje de Dios. Pero tampoco dice cuál fue el mensaje. No, pero sí nos dice que no se arrepintieron en el momento que deberían de arrepentirse. No. Lo que sí me recuerda un poco es que Jesús mismo, Noé, es citado como un hombre de fe, está en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos, capítulo 11. Noé es citado por Jesús cuando está hablando de los últimos tiempos y dice que cuando Él regrese va a ser como en los tiempos de Noé, que la gente está distraída en todas sus ocupaciones cotidianas y diciendo, Dios, hoy no viene Dios. Dios tarda en venir. Su regreso va a ser, quién sabe cuándo. Tenemos más de 2000 años esperándolo. De verdad, yo creo que está más cerca de cuando lo imaginamos. Cualquier momento puede sonar la trompeta final. Está muy cerca el regreso de nuestro Señor Jesús. Y es seguro más cerca de cuando Pedro escribió esto. El mundo se encuentra en un caos absoluto, político, económico, moral. No, ya no sabes ni quiénes son los buenos ni quiénes son los malos. Así se encuentra el mundo, en ese estado. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor Jesús viene muy pronto y citó a Noé. Dijo, va a ser así. Estaban riéndose de Noé. Y hoy en día se pueden reír de los cristianos. ¿En serio? En pleno 2025 se reúnen en el Parque de la Plancha a cantar a Dios y a leer la Biblia. ¡Qué raros son! No, y los hombres, puro macho alfa, gorila pecho dorado. Hay todos los jueves cantando con el Charlie, alabando al Señor y leyendo la Biblia. Esos son los hombres que Dios está levantando con poder y con autoridad. Esos son los hombres que Dios está santificando. Y las mujeres virtuosas, ya sé, se van a ofender muchos y si lo censuran, ni modo. Las mujeres virtuosas
Están atendiendo lo que deberían de atender, Proverbios 31. No fueron a la marcha. No se rían tan feo. Debe ser con mansedumbre. Pero sí. Y se pueden más bien reír de nosotros. Se pueden reír de nosotros. ¿En serio todavía leen ese libro viejo? Mira, este libro viejo, al menos las personas que se consideren con una cultura mínima y pequeña deberían de haberlo leído. Y muchos que lo han leído han encontrado la salvación a través de leerlo, porque es el libro más leído de todas las épocas y de todas las naciones, porque es el libro más impreso y más traducido a más lenguajes, idiomas, lenguas en todo el mundo, el libro más estudiado, el libro más polémico, el libro más perseguido. Por simple cultura debería ser el libro que cualquiera que se digne tener una cultura básica debería haberlo leído. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No. Entonces, pues fue y les predicó. Lo que sí sé, si puedes citar ahí Hebreos 9:27 en tu pantalla, lo que sí sé, lo que sí sabemos es que no fue necesariamente una prédica para que se salvaran las almas cautivas. Porque dice Hebreos 9:27, un libro con mucha doctrina, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y ya no hay oportunidad. Después de morir, después de que cruzamos la línea. ¿Y cuántos se han preparado en la vida para el matrimonio? ¿Cuántos se han preparado para tener una estabilidad económica, yendo a una universidad, obteniendo un título? ¿No? ¿Cuántos se han preparado para la vejez si te lavas bien los dientes y haces ejercicio, cuidas el templo, ¿no? Y todo eso. No, bueno, sí, nada más ahí lo baja el templo. ¿Ok? Y entonces, y nos preparamos para un montón de cosas en la vida, ¿no? Pero ¿quién se prepara para morir? Que puedan decir como Pablo decía: terminé bien la carrera. Si el Señor viene por mí hoy, estoy listo. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿No? Y entonces, porque de la manera que está establecido, no pide tu opinión, no si estás de acuerdo o no, que los hombres mueran una vez y después se enfrenten a Dios, al glorioso Señor. De que dice Juan, estudiamos recientemente a Juan, ¿te acuerdas? Dice que el perfecto amor echa el temor. Y no se refiere al temor a ir a alta velocidad, el temor a ir en una calle oscura en la noche. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Juan está hablando para que cuando enfrentemos el juicio, lo enfrentemos sin temor. Porque sabemos que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Y su sangre ha sido perfecta, completa y suficiente. Porque hemos puesto nuestra esperanza en Él y creemos que Él pagó el precio por nuestros pecados al ir al madero y derramar su sangre. Y que el pago que Él hizo fue completo, perfecto, suficiente. Él recibió el castigo por mi maldad. Y cuando tengo esa convicción firme en mi vida, puedo acercarme confiadamente. El perfecto amor echa fuera todo el temor. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Y ese perfecto amor subyuga nuestros corazones. Fíjense la palabra que estoy usando. El perfecto amor subyuga nuestros corazones para que podamos caminar en obediencia a Él. Para que podamos desear obedecerle. Para que santifiquemos nuestro corazón. No para salvarnos, la salvación no es por obras, sino por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando entendemos ese amor tan grande, tan sublime y tan perfecto, dice: Señor, más de ti, menos de mí. Te quiero conocer más,
glorioso Señor, ¿no? Y entonces Pedro aquí asocia el diluvio, ya vamos a terminar, espero. Lo asocia para mí, después de estudiar mucho este pasaje, de una forma extraña, ¿no? Pero sí sabemos que el bautismo es uno de los símbolos más grandes de nuestro compromiso para consagrar nuestras vidas a Dios. Hoy el bautismo ha tomado muchas formas, muchas ideas, muchos caminos, pero en la antigüedad el bautismo se celebraba para decir, es mi maestro y lo voy a seguir. Voy a seguir sus pisadas y voy a ser su ejemplo. Era una asociación pública que el mundo entero pudiera ver que ahora yo era discípulo de Juan, que ahora yo era discípulo de tal rabino. Entonces, como ahora soy su seguidor, me voy a bautizar en su nombre. Y Jesús dijo eso, ahora bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo sabemos que tiene un símbolo muy profundo de bajar a las aguas, por eso es por sumersión, y salir de las aguas, porque nos identificamos con la muerte y con la resurrección. Algo así es lo que está diciendo Pedro aquí acerca de los que murieron y los que fueron salvados a través del agua. Muerte y resurrección, vieja vida y nueva vida, regeneración de lo que está dentro de nosotros. No es algo que sucede en el momento que nos bautizamos, sino es algo que sucede en el momento que creemos en Jesús. Dios regenera nuestras almas, nacemos de nuevo. Pero ¿cómo lo saben los demás que he decidido ser discípulo de Jesús? ¿Cómo se va a enterar el mundo que ahora soy un seguidor de Jesús? A través del bautismo. Tú puedes leer todo el libro de los Hechos donde comienza la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y tú vas a ver a través del libro de Hechos que solamente había un requisito para bautizarse: creer en Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes, le dijo. Si crees, bien puedes. Es el único requisito para ser bautizados. Está en la Biblia, no son mis ideas. Lo puedes leer allí, está en la Biblia. Pero es un símbolo súper importante, algo que Dios estableció para que lo obedezcamos. Entonces, si Dios lo estableció, si Dios lo indicó, si está en la Escritura, ¿qué tendría que hacer yo para postergar esa decisión? ¿Es simplemente mi temor de ser identificado como un seguidor de Jesús? ¿Es simplemente ser luz debajo de la mesa? No, y no querer alumbrar. Quienes menosprecian el bautizo también están menospreciando el compromiso con Dios. Ninguno que ha decidido firmemente seguir a Cristo debería de postergar su bautizo, ¿no? El verso 22 dice, ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios. No, es lo que nos está diciendo ahí. Ahora Cristo está ahí reinando con poder y con autoridad. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, bajó al sepulcro, pero ahora fue exaltado hasta los cielos. Y sus seguidores, igual, si seguimos sus pisadas, seremos rechazados. Pero también seremos aceptados cuando lleguemos al cielo. Seremos recibidos en el cielo. No, les adelanto un poco. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan padecido un poco de tiempo, o sea, 70, 80 años, 90, es un poco de tiempo comparado con la eternidad, ¿no crees? Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Jesús prometió regresar a poner todas las cosas en orden. ¿Estás preparado para ese día? Entonces una buena conciencia delante de ti, delante de Dios y delante de los hombres, para que en lo que murmuran de nosotros sean confrontados por nuestra buena conducta, por la manera en la que resolvemos los problemas diarios, por cómo no nos comprometemos con las cosas que nos alejan de Dios, sino que buscamos santificar a Dios en nuestros corazones. Y estamos dispuestos los cristianos a renunciar
firmemente a todo aquello que degrade nuestra conciencia delante de Dios. No por religiosidad, sino porque nuestro corazón ha sido subyugado por su gracia, porque nuestro corazón ha sido conquistado por su amor. Amén. Señor, gracias te damos esta mañana. No creo que sea casualidad, Dios. Hace unos meses, unos años atrás, nos permitiste empezar a estudiar Apocalipsis y ver eso, Señor, y vino la pandemia. Y después de Apocalipsis vimos que se arreciaron, Señor, los dolores de parto son cada vez más grandes, más fuertes y más frecuentes. Y vemos todo esto, Señor, no podemos ignorar. Así cuando vemos y sabemos que el verano está cerca, porque vemos señales en los cielos, en las plantas, y sabemos leer que el verano está cerca, Dios. Así hoy, Señor, podemos ver que tu regreso es inminente, Dios. Y deberíamos tener ardor por compartir a otros, por presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en nosotros, Dios. Danos propósito, sentido y dirección en todo lo que hagamos, Dios. Queremos santificarte en nuestro corazón al precio que sea. Iglesia, dile eso a Dios. Estamos aquí, Él está aquí. Dile, Señor, quiero santificarte en mi corazón, aunque me duela. Santificarte en mi corazón, aunque tenga que renunciar. Señor, dile así, no quiero degradar mi conciencia y encontrarme un día lejano y apartado de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. Dios, que tu espíritu traiga una convicción firme de pecado, de justicia, de juicio, Dios. Que podamos descubrir cada día en ti y encontrar en ti la plenitud que nuestros corazones necesitan. Señor, así como la mujer samaritana andaba en esa tremenda búsqueda, Señor, y había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su esposo, el día que te conoció terminó su búsqueda porque encontró en ti todo lo que andaba buscando, Dios. Así que cada uno, mi Dios, de los que están aquí puedan tener ese encuentro contigo, Señor, que no es subjetivo y no es irreal, Señor. Es real y que ha transformado el corazón de muchos de los que estamos aquí, Señor. Entonces, salva, mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo convenza a los que están aquí. Si tú estás en este lugar y nunca has hecho una oración para reconocer a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida, si nunca has muerto a ti para que Cristo viva en ti, si has oído de Dios pero no le conoces y estás en este lugar, te quiero pedir 2 cosas. Una, no endurezcas tu corazón. No sabes lo que pasará el día de mañana. Hoy es el día de salvación. Y lo segundo, no te avergüences de entregar tu vida a Cristo delante de los hombres. Mira a Jesús, que no se avergonzó de ti estando en la cruz con los 2 brazos extendidos. Murió por ti, murió por mí, murió por todos los pecadores. Hoy es ese día de salvación. Así es que no te endurezcas ni te avergüences. Permite que hoy su espíritu te regenere, te dé nueva vida, te haga una nueva persona.
No físicamente, lo que va a regenerar es tu espíritu. Si tu espíritu está muerto, lo va a vivificar, va a haber vida espiritual en ti. Y entonces Él te va a guiar todos los días y no te va a abandonar nunca. Y Él promete que fue a preparar un lugar para ti, para que donde Él esté tú también puedas estar. Ese lugar es inimaginable e inexplicable, pero es real. Todo lo que está en la palabra es real y se ha demostrado a través de los siglos. Cientos de profecías que sería imposible que se cumplieran si no fueran de parte de Dios. Esto es real. Esto es real. Entonces, para que ese día no tengas temor, hoy le puedes decir ahí: Señor, perdóname por todos mis pecados. Y recibo tu perdón por medio del sacrificio que Jesús hizo. Y dile ahí en tu lugar: creo en ti, Jesús, que tú eres el Salvador de este mundo. Ya lo hiciste, doy tiempo a eso. Doy tiempo a eso. No queremos que te vayas de aquí sin haber obtenido la vida eterna que solo Él da. No es acerca de una religión ni de un grupo, es acerca de Cristo. Entonces otra vez vuélvele a decir: Señor, perdóname por todos mis pecados. Creo en tu Hijo que pagó por todos ellos, por todos mis pecados, que los clavó en la cruz, que clavó esa acta de decretos en mi contra en la cruz. Y dile ahí: ahora, Señor, ayúdame a vivir todos los días de mi vida, Señor, porque un día quiero verte cara a cara. Si has hecho esa oración, puedes estar seguro de que Él el día de hoy te ha hecho su hijo. Y que Él no te va a dejar nunca. Nunca, nunca te va a abandonar y te va a cuidar todos los días de tu vida. Aun cuando pases por valle de sombra de muerte. Aun cuando cruces por desiertos. Aun cuando cruces por necesidad, prueba, rechazo, quizá enfermedad, Él ha prometido estar contigo allí. Y un día Él va a enjugar toda lágrima que hay en nuestro rostro. Y cuando estemos cara a cara en su gloria eterna, no habrá ninguna cicatriz en ese lugar, en el corazón de nadie más que en las manos de aquel que te va a sostener por la eternidad. Las únicas cicatrices que habrá en el cielo serán las suyas, no las nuestras. Es su promesa y yo lo creo. Cree en Él y confía en Él. Gracias, amado y glorioso Señor. Señor, y que tu paz, que tu bendición, que tu protección, que tu provisión esté sobre esta asamblea, Dios. Esté sobre su iglesia. Guárdales debajo de tus alas, Dios, escudo alrededor de ellos y sosténles allá afuera, Señor. Y envíalos como embajadores tuyos, Señor, que te lleven a todas partes, Dios. Que no tengan temor. Que no tengan temor de proclamar tu nombre, Dios, allá afuera, Dios. Y gracias, Dios, también te damos en esta mañana, porque nos has dado trabajo, has provisto, nos sustentas, Señor, aún en medios difíciles.
y de lo recibido de tu mano es que podemos dar, Señor. Entonces, con un corazón agradecido, entendido, ¿por qué y para qué lo hacemos, Dios? Venimos a traer ofrendas agradables delante de ti, Señor. Recíbelas, multiplícalas y danos sabiduría para administrarlas con mayordomía, Dios. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén.